Hoy les traigo un creepypasta de algo que me pasó cuando tenía 8 años. Un 30 de octubre mis padres me mandaron a la escuela como cualquier día común, pero ese día no me pudieron ir a dejar a la escuela porque ellos iban a trabajar. Y se les hacía tarde. Entonces ese día por primera vez tuve que ir yo solo a la escuela. Recuerdo que ese día me tocaba ir muy temprano a la escuela y todavía estaba muy oscuro afuera. Yo tenía miedo porque era un niño. En el camino encontré una caja pequeña y me dio curiosidad por ver qué había dentro de la caja y decidí en abrirla y me encontré con un disco totalmente blanco y con letras que decía Jorge el Curioso. En ese momento sentí escalofríos recorrer por mi espalda y guardé el disco en mi mochila. Amigo, me gustaba mucho esa caricatura de Jorge el Curioso. Llegué a la escuela y pasó el día normalmente. Llegó la hora de la salida y yo esperé en la entrada de la escuela a mi papá para que me viniera a traer. Llegando a la casa, subí a mi cuarto y me puse a ver la tele y estaba pasando Jorge el Curioso. En ese momento, me acordé del disco que me encontré en la calle. Fui por mi mochila y puse el disco en el DVD para ver qué era. Tardó como 5 minutos a que se reproducirá el disco. Finalmente se empezó a reproducir un capítulo normal de Jorge el Curioso y yo le quedé viendo. Terminó el capítulo y empezó uno nuevo que se llamaba La muerte de Jorge. Yo me sentí raro en ese momento ya que nunca había oído hablar sobre ese capítulo. El episodio empezó normalmente, estaba Jorge durmiendo y de repente se despierta asustado y se va llorando hacia la cocina por un cuchillo y se empezó a cortar partes de su cuerpo. Luego el hombre del sombrero amarillo se despertó para ir a ver lo que pasaba en la cocina porque había mucho ruido. Cuando el hombre del sombrero amarillo entró a la cocina no había nada y luego Jorge salió por sorpresa detrás del hombre del sombrero amarillo y le cortó la cabeza con el cuchillo y luego se mató Jorge con el cuchillo. En ese momento yo tenía mucho asco y tenía ganas de vomitar. Luego cuando me asomé por la ventana era de noche y me asusté aún más. Bajé corriendo y mis papás estaban muertos sin cabeza y había un cuchillo en el suelo. Yo me espanté demasiado, subí a mi cuarto y en mi cama estaban las cabezas de mis papás. Yo estaba impactado, salí de mi cuarto a la calle Y. En la puerta estaba Jorge decapitado con un cuchillo en la mano y me siguió por toda la casa. Yo trataba de huir de ahí pero no pude. Jorge me encontró y me enterró el cuchillo en el estómago y con lo poco de fuerza que tenía me traté de defender pero no pude. Yo me desmayé y desperté en el hospital con mis abuelos llorando. Ahora vivo con ellos y no puedo dejar de pensar en lo que pasó ese día.